Es un verdadero honor estar en este 25º encuentro de esta jurisdicción de lo contencioso administrativo en este lugar privilegiado de la patria. Siempre estará en la memoria de todos los colombianos que fue en esta quinta de San Pedro Alejandrino, gracias a la generosidad y amistad de Joaquín de Mier, donde el libertador Simón Bolívar pasó los últimos días de su existencia. Siempre recordaremos aquellas frases invocando a la unidad nacional en aquel diciembre de 1830, cuando el propio libertador dijo que si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, bajaré tranquilo al sepulcro. Ese fue el mensaje de grandeza de un ser inigualable que nos dio la libertad, que defendió a ultranza la justicia como símbolo de la construcción de paz y que ha sido muchas veces tergiversado en función de ideologías amañadas que han conducido a países que él liberó a su propia ruina. Pero aquí en Colombia tenemos el recuerdo con gratitud de ese gran hombre que nos ayudó a forjar nuestra libertad. Y qué mejor ocasión que celebrar hoy este encuentro de la justicia honrando su memoria. Me complace además acompañar el día de hoy este encuentro para que hagamos una reflexión profunda sobre esta jurisdicción tan importante en la historia de nuestro país. Hace un año tuve la ocasión de hacer referencia a José Ignacio de Márquez, a ese hombre también inigualable que ayudó al libertador en las primeras etapas nacientes de la República y que concebía en el Consejo de Estado un órgano diseñado para acompañar la gestión del gobernante, pero en el ejercicio también de independencia y reconociendo el principio inigualable que hoy está más vigente que nunca, como es el de la colaboración armónica entre los poderes. Para mí como presidente, esta frase no es vacía, porque hemos podido acudir en 38 ocasiones a la sala de consulta del Consejo de Estado, doctora Lucy Janet. En 38 ocasiones hemos tocado las puertas en búsqueda de esa colaboración armónica y la orientación y la guía del Consejo de Estado nos ha servido para aplicar decisiones de gobierno, decisiones que son siempre en función del bienestar del pueblo colombiano. Yo concibo la justicia como la piedra angular para la construcción de la paz en la sociedad, porque es la justicia la encargada de aplicar las leyes y de aplicarlas en función de que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de los derechos de otros o pretenda humillar a la Constitución y la ley porque quiere, a través de las armas o a través del indebido ejercicio del poder, doblegar la voluntad de los semejantes en la sociedad. La justicia es aquella encargada de brindarle al ciudadano la tranquilidad de que existe un pacto social, un acuerdo social, donde el débil y el fuerte deben todos estar siempre agachando la cabeza frente a las normas superiores a cualquier ejercicio de la voluntad y de la autonomía para regular las conductas humanas. Si nosotros partimos de esa base, la construcción de la paz en Colombia requiere ir siempre en armonía del principio de legalidad. Por eso hablamos de paz con legalidad desde la perspectiva de nuestro gobierno. Porque no hay paz posible si hay algunos que pretenden pasar por encima de la justicia, o si hay algunos que pretenden que existan causas, ideologías que justifiquen el asesinato, el terrorismo, la extorsión o el secuestro. La construcción de la paz con legalidad es que en todos los lugares del territorio nacional reine el imperio de la ley,
Y es en esa línea como hoy vengo a rendirle tributo no solamente a esta jurisdicción, sino a toda la justicia, porque nos sentimos orgullosos de quienes día a día en los tribunales, en los municipios, en los juzgados, están tutelando el principio del Estado Social de Derecho. Yo los invito a ustedes a que hagamos las reflexiones, a que entendamos hoy más que nunca que no podemos tener divisiones falsas cuando se trata de hablar de la defensa del Estado Social de Derecho. La seguridad es la hermana gemela de la justicia. La seguridad, como lo dije la semana pasada en el encuentro de la jurisdicción ordinaria, es la que le garantiza a los ciudadanos ese valor democrático según el cual el monopolio de las armas está en cabeza del Estado y el ciudadano no tiene que acudir jamás a tener que buscar la justicia por sus propios mecanismos, porque sabe que la seguridad, la seguridad en cabeza de nuestros soldados y policías es igualmente sublime e igualmente docta e igualmente armónica como lo es la administración de justicia. De ahí que tiene que acabarse la idea de que quienes defienden la seguridad con la Constitución y la ley en la mano son equiparables a los que pretenden pisotearla con el terrorismo, con las amenazas y tratando de acallar la voluntad ciudadana. Nosotros, desde hace más de un año, le hemos dicho a Colombia que estamos comprometidos con avanzar en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Que avanzamos con esos criterios porque entendemos que son fundamentales para la construcción de la paz en los territorios. Pero también hemos dicho que seremos siempre implacables, institucionalmente, todos, con los que pretendan reincidir en la violencia o los que pretendan perseguir por la criminalidad cualquier tipo de objetivo. Este gobierno ha visto con perplejidad y al mismo tiempo con una firme determinación lo que han sido los desafíos que desde la semana pasada pretenden una cuadrilla de narcoterroristas hacerle a los colombianos. Aquí no se trata del resurgimiento de ninguna nueva guerrilla. Aquí no se trata del nacimiento de ningún movimiento bolivariano. Ahí lo que hay es un grupo de delincuentes que han querido burlarse de las leyes de este país y no lo vamos a permitir. Hoy estamos más unidos que nunca institucionalmente para derrotarlos. Esto no es solamente un tema de la rama ejecutiva, es la conjugación del Estado unido en esta colaboración armónica. Por eso es tan importante que en los próximos días sigamos dando los pasos para que con contundencia se le responda a los criminales. Estamos claros en que la Fiscalía General de la Nación debe proceder, como ya lo ha hecho, con las órdenes de captura y también acompañar la solicitud de las circulares rojas de Interpol. Gracias, fiscal Espitia, por sus prontas reacciones. También hay que avanzar con la suspensión y también con la debida pérdida de investidura de quienes han tratado de presentarse como aforados, pero lo que han mantenido por dentro de su voluntad es la continuidad de la criminalidad. Le agradezco, procurador, las decisiones que ha tomado y también, doctora Lucillanet, que haya recibido nuestra solicitud para que prontamente también el Consejo de Estado les quite las condiciones de aforados a esos delincuentes que también han pretendido pisotear la democracia de nuestro país. Seguiremos adelante también con las denuncias internacionales en defensa de la legalidad ante la Organización de Estados Americanos y ante la Organización de Naciones Unidas.
porque esta cuadrilla de narcotraficantes ha sido auspiciada, patrocinada, financiada y protegida por la dictadura de Nicolás Maduro. Y claramente esa conducta es violatoria de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, emitida en septiembre del año 2001. Seguiremos además mostrándole también al mundo que lo que hay detrás de la conducta de estos criminales no es nada distinto a la confirmación de las mismas prácticas que antes de siquiera llegar a la presidencia de este gobierno ya habían dado para que en la colaboración de las autoridades colombianas con las autoridades norteamericanas se hubiera capturado a un mafioso y a un delincuente como alias Jesús Santrich en una operación donde se luchaba contra el narcotráfico. A raíz de esa captura, otro de los criminales que aparece ahora en esos tartarinescos videos como alias Iván Márquez, salen a buscar culpables en falsas ideologías para ellos justificar su causa criminal. No puede quedar duda, después de la captura de Jesús Santrich y de Marlon, el sobrino de Iván Márquez, lo que ocurrió con Iván Márquez y con el Paisa fue que al verse descubiertos salieron a esconderse y a buscar refugio donde estaban sus socios en la criminalidad en Venezuela. Que ahora no pretendan echarle culpas a las cortes, al sistema, al gobierno y a las normas de su conducta criminal. Hoy han quedado desvestidos ante los ojos del mundo y esa es otra razón suficiente para seguirlos enfrentando con toda la determinación. Esperamos además que en los próximos días también sean expulsados del partido FARC, porque el partido debe de manera contundente expulsarlos. No basta con considerar que se fueron, deben ser expulsados y deben ser expulsados porque la voluntad de paz que ellos han tenido no se equipara de ninguna manera con la que ahora pretenden otros burlarse de nuestro país. Yo quiero además aprovechar esta ocasión para reafirmar algo, que ahora no traten de decir que es que aquí no ha habido voluntad de avanzar en la reincorporación. Llevamos un año en el gobierno, un año largo, y en este año yo puedo decirles que fue este gobierno el que pidió en agosto del año pasado que se mantuviera la misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas para poder acompañar un proceso de reincorporación que consideramos necesario para que los que han querido dejar la violencia puedan entrar a una vida sostenible en la legalidad. También este gobierno puso en marcha decisiones para mantener las ETCRs y facilitar ese proceso de reincorporación y garantizar adicionalmente que a los que genuinamente han dejado la violencia para entrar en la legalidad se les sigan manteniendo sus garantías en ese proceso de transición. Pero además, en este año, yo simplemente quiero plantear que se han adelantado la mayor cantidad de proyectos productivos desde que se hizo la firma de esos acuerdos. Y lo hacemos porque es un camino para ayudar a la contribución de la legalidad de quienes dejaron la violencia. Cuando empezó nuestro gobierno solamente había 2 proyectos productivos colectivos. Hoy son más de 27. Cuando empezó nuestro gobierno, solamente se habían adelantado 2 planes de desarrollo con enfoque territorial en su construcción. Hoy se han completado 16. ¿Por qué? Porque entendemos que ese trabajo con las comunidades de los 170 municipios que fueron agobiados por la violencia hace parte de la construcción de la paz con legalidad. También podemos decir que hemos movilizado cientos de miles de millones de recursos provenientes de obras por impuestos, que hemos avanzado también con la Agencia de Renovación del Territorio para llevar bienes públicos a aquellas regiones que fueron golpeadas por la violencia. Y además hemos podido mostrar, como ocurrió la semana pasada, el día viernes, en Ovejas Sucre, que podíamos adelantar
el más importante programa de titulación masiva que se haya hecho en la historia de nuestro país en un municipio, donde más de 1000 familias no solamente recibieron el registro, la formalización y el barrido predial, sino que fue el nacimiento del primer piloto de catastro multipropósito que hoy cuenta con una política pública, porque también eso es apostar a la construcción de la paz con legalidad. Aquí no estamos haciendo política con la paz. Aquí estamos haciendo una política de paz con legalidad, sin estridencias, pero que busca llegar a los territorios de Colombia para que se siembre esa cultura de legalidad indispensable en la formación del Estado de Derecho. Esos mensajes, apreciados amigos, también se unen con un llamado que el país tiene sobre todos nosotros: la lucha contra la corrupción. Una lucha que nos involucra a las Cortes, a la rama ejecutiva y también al Congreso. Que todos unidos podamos avanzar para que haya menos discrecionalidad en la toma de decisiones de carácter administrativo. Y cuando digo menos discrecionalidad, es que estén expuestos al escrutinio permanente del ciudadano y de los organismos de control. Que también podamos limitar los monopolios de información que se prestan muchas veces a la captura propia de procedimientos, y ahí empiezan a surgir las tentaciones de la corrupción, y que nos propongamos incrementar los niveles de transparencia en todas nuestras acciones. Pero también que sea esta la oportunidad para que en esta colaboración armónica entre las ramas le podamos poner fin a los carteles de únicos proponentes y a los abusos de la contratación directa. Y lo que es aún peor, que existan administraciones públicas que en lugar de servirle a los ciudadanos estén siendo sirvientes de las clientelas políticas. Por eso tenemos que derrotar todas esas manifestaciones de corrupción, y el país nos lo pide, nos lo exige, y todos tenemos que transitar en esa dirección. Qué importante que hoy en este encuentro todos los aquí presentes reafirmemos ese compromiso, que en medio de la colaboración armónica transitemos hacia esa Colombia que le dice no más al clientelismo, a la politiquería y a la captura de las rentas, o al volteo de tierras, o sencillamente al favorecimiento de contratistas que han puesto recursos en las campañas para después beneficiarse con la contratación estatal. Hoy Colombia rechaza categóricamente cualquiera de esas prácticas, apreciados amigos. Creo que este encuentro, que nos llama a todos a reflexionar sobre lo que es el papel del Estado y lo que es el papel de la justicia, también nos sirve para entender que esta jurisdicción contencioso-administrativa ha sido además juez de las conductas del Estado a través de sus funcionarios y de sus decisiones. Ha sido la jurisdicción que por excelencia ha fijado doctrina sobre el comportamiento del Estado, sobre la forma en la que el Estado debe aproximar al ciudadano, la forma en la que debe proteger al más débil, la forma en la que debe hacer presencia, la forma en la que debe administrar los recursos. Me parece además que las reflexiones de la jurisdicción contencioso-administrativa deben servir hoy para entender que el comportamiento del Estado en el sector mineroenergético también debe ir siempre en armonía con el medio ambiente y con las comunidades. Que así como es importante entender la protección permanente de los recursos naturales, también es importante entender que en las coyunturas del mundo de hoy se deben tener todas las garantías ambientales y sociales para saber aprovechar la riqueza del subsuelo en función de enfrentar la pobreza del suelo. Debemos además entender que en el propio ejercicio de las funciones de los proyectos de infraestructura o de los proyectos energéticos también se necesita tener esa llegada a las comunidades, pero que también el país no se puede privar de entender que llegar con esos recursos a los lugares apartados es también cumplir con el propósito central y con la piedra angular del Estado de Derecho. Valoro y respeto profundamente esta jurisdicción,
y creo que las decisiones que se toman día a día sirven para construir un mejor Estado. Creo además que la sala de consulta sigue manteniendo esos principios de los albores de la jurisdicción que el propio José Ignacio de Márquez llamó el sentido de la juridicidad en las decisiones del Ejecutivo. En esas 38 ocasiones donde como presidente he podido contar con el apoyo de la sala de consulta, quiero decir que he sentido la más viva expresión de colaboración armónica. Que esta ocasión y esta celebración y este encuentro nos motiven a todos a que en este año del Bicentenario hagamos de esa colaboración armónica también el principio central de la construcción de país y de la búsqueda de la unidad. Muchísimas gracias.